la alabanza, y ahora toca el turno de que nosotros nos alimentemos con la palabra. Aleluya. Durante estas semanas, el pastor ha estado hablando de la familia, se han dado cuenta, ¿verdad? Hoy también el tema es relacionado con la familia. Mi tema se llama La obediencia trae grandes propósitos para las familias. ¿Sí? Les voy a leer el texto principal y después le damos gracias a Dios, ¿vale? Génesis 22, si me pueden acompañar, por favor. Amén. 22:2 dice así: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Cerramos nuestros ojos. Padre, en esta mañana, Señor, quiero agradecerte, Padre, por esta oportunidad, Señor, que me permite, Señor, estar aquí delante de todos mis hermanos, Padre. Te pedimos, Señor bendito, que este día sea de grande bendición la palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro entendimiento el día de hoy, Señor. Y que las familias, Señor, el día de hoy, Señor, se puedan llevar un mensaje, Señor, a su casa, Padre, que puedan poner en práctica conjuntamente con todas sus familias, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, hablando de este versículo, Génesis 22:2, yo creo que durante mucho tiempo ha sido un versículo que nos ha costado como padres, ¿verdad?, a veces entender el sacrificio tan grande que iba a ser Isaac. Yo creo que hasta el día de hoy el pueblo no ha logrado descifrar la esencia de ese sacrificio de un hijo tan amado y tan deseado como fue Isaac. Ahora, antes de que Isaac fuera elegido como un sacrificio, su padre, la cabeza, gracias, su padre, la cabeza, que era Abraham, tuvo que mostrar ciertas actitudes. En este caso, estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Entonces, su padre, Abraham, tuvo que seguir un camino largo de obediencia, ¿sí? Y dice que esta obediencia implicaba varios sacrificios. El principal es que tenía que dejar su estabilidad, ¿verdad? Dice, acompáñenme a Génesis 12:1. El primer punto que voy a tratar hoy se llama despojarte de tu antigua vida. Me dicen amén cuando ya. Amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Perdón, 12:1, que le llegué. 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditos
benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Alguien sabe a qué edad sale Abraham de su tierra, de su parentela? Bueno, 75 años. Una edad que se puede decir ya madura, estable, ¿no? 75 años. Y dice que Abraham tenía ya ciertas posesiones. Tenía posesiones, vivía en comodidad, ¿verdad? Tenía gente a su cargo también. Y entonces, ¿qué le dice? Porque Abraham vivía con su padre, vivía con Lot, su sobrino, y vivía con Sara, su mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que le dice el Señor? Que se tiene que salir de su tierra y de su parentela, ¿verdad? O su familia. En este caso, pues sale con Lot, ¿no? Yo diría que, a mi parecer, Lot se coló, ¿verdad? Dice, cuando empezamos a servir, bueno, esto lo puedo comparar, cuando empezamos a servir como familia, que empezamos a venir a la iglesia, es difícil, ¿no? Porque despojarnos de nuestras rutinas familiares, de lo que a veces estamos acostumbrados los domingos. Muchos de ustedes, yo sé que a lo mejor al principio iban a ver a la abuelita, hacían su mandado, puede ser los días domingos, ¿no? Entonces al principio cuando la familia empieza a acudir a la iglesia, cuesta trabajo venir, ¿verdad? Y despojarse. Más en esta iglesia, ¿verdad? Que pues no nos tomamos una hora de servicio, sino a veces 3 o 2, ¿no? O a veces cuando el pastor pues se emociona, se da mucho tiempo, ¿no? Dice, pero ¿qué le dice el Señor? En este momento yo me imagino a Abraham. Abraham no dijo nada, solo tomó la decisión y se salió con lo que tenía. Pero yo me imagino, ¿no? Que tienes una casa bonita que te ha costado durante mucho tiempo hacerte, ¿no? Y que te diga el Señor, salte de tu casa, ¿no? Te voy a dar algo mejor. Y uno pensaría, ¿no? Porque costaría trabajo dejar todo ese sacrificio, ¿no? Que has hecho durante mucho tiempo. Pero lo que en realidad le decía el Señor a Abraham era, tengo algo mejor para ti. Amén. Tengo algo mejor para ti. Yo recuerdo, hermanos, que cuando mi esposo y yo veníamos a la iglesia, no sé si, bueno, muchos de ustedes son nuevos, pero cuando mi esposo y yo veníamos con los niños chiquitos, nos congregábamos todavía en la iglesia, en la casa de la hermana Santa, y llegábamos tardísimo. Bueno, yo no sé si muchos saben, nosotros vivimos en Xochimilco, venimos desde Xochimilco. Pero pues se nos hacía fácil, ¿verdad? No teníamos compromiso. Y ya llegábamos, ya casi a la media. Ya había acabado la alabanza, ya había acabado todo. Y sinceramente, hermanos, pues éramos un poquito cínicos. Es la verdad. Me da pena decirlo, pero así era, ¿no? La hermanita pues todavía nos recibía con mucho gusto, nos acomodaba. Y pues no solo eso, ¿no? A veces cuando empezábamos pues teníamos una que otra que leía por ahí, ¿verdad? Entonces era difícil, ¿no? También es difícil cuando tenemos, por ejemplo, hijos jóvenes, porque a veces no quieren venir a la iglesia, ¿no? Quieren hacer otras cosas, uno quiere jalar para un lado y el otro para otro lado, ¿no? Entonces traerlos es difícil al principio, ¿no? Dice, pero aquí lo importante, bueno, lo que yo veo aquí, que aunque al principio nosotros vemos que los propósitos de Dios son complicados, realmente los propósitos de Dios, a los únicos que nos benefician son a nosotros. Aún así, dentro de lo que el Señor quiere establecer, ese camino recto que el Señor quiere que llevemos, pues los beneficiados siempre vamos a ser nosotros y nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Abraham como cabeza tomó la decisión de decir, nos
vamos, ¿verdad? Y en este caso lo acompañaba también Sara. Yo, bueno, hasta ahorita no he leído que Sara se haya puesto. Lo acompañó, ¿verdad? De decir, dejo mi casa para evitar de tienda en tienda, de lugar en lugar, a un lugar que todavía no estaba establecido, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo punto. El segundo punto lo nombré aprender a depender totalmente de nuestro Señor. Dice que Abraham ya había salido de Harán y aún así iba de lugar en lugar, pero hubo un momento en el que en la tierra hubo hambre. Acompáñenme a Génesis 12:10. Está más adelante. Amén. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham de Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué pasa cuando Abraham desciende a Egipto? Nunca renegó de Dios, pero sí empezó a pasar una prueba. Entonces, entra por Sara, ¿verdad? Ya, la mayoría no sabemos esa historia. Sara era muy hermosa, ¿verdad? Y antes de entrar, ¿sí me escuchó? Sí. Dice, y Sara, bueno, Abraham antes de entrar a Egipto, ¿qué le dice a Sara? Que diga que es su hermana, ¿verdad? Porque por temor a que algunos hombres quisieran tenerla, lo matarían, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? En algún momento difícil decimos, pues el Señor me sacó a lo mejor, ¿no?, de la comodidad que tenía. Pero ¿cuál es ese propósito que ahora yo estoy padeciendo, verdad? Porque cuando empezamos a servir al Señor, y yo creo que la mayoría no me dejará mentir, empezamos con pruebas, ¿verdad? A veces empieza la escasez de trabajo, las enfermedades de los hijos, porque sabemos que aunque sea una pequeña tos, son medicamentos y ahora pues ya los medicamentos ya no están tan baratos, ¿verdad? O muchas veces el dinero a veces no nos rinde. Entonces yo me preguntaba y decía, pues qué propósito tenía que Abraham padeciera hambre, ¿no? Y dice que a causa de su mujer, a causa de que la mujer había sido llevada con Faraón, a él le empezaron a dar vacas, ganado, lo empezaron a enriquecer gracias a Sara. Y entonces empezó a llenar de bendiciones. Al igual que él mismo se iba llenando de bendiciones, también su sobrino Lot se iba llenando de bendiciones. Cuando se dan cuenta que Sara era esposa de Abraham, ¿qué hacen? Fíjense lo importante que hay muchos pueblos que en ese entonces creían en otros dioses, pero que creían en otros dioses sabían que nuestro Dios era un Dios justo. Era un Dios justo y que si te metías con un hijo de Dios, todo te podía salir mal, ¿verdad? Entonces dice que le empezaron a dar ovejas, asnos, siervos, criadas, camellos. ¿Y qué le dice cuando se enteran que Sara era su esposa? Pues le dice prácticamente, búscale de aquí, ¿no? Vete, salte, ¿verdad? De bonita manera se lo dijeron, pero dijeron antes de que nos pasen cosas, mejor llévatela, ¿no? Y entonces aquí lo que me deja a mí de aprendizaje es que el Señor lo metió para que aprendiera a depender totalmente de Él. Entonces cuando pasamos como familia pruebas, el Señor nos va a enseñar a depender totalmente de Él.
abundancia, ¿no? Les comentaba que, bueno, fue difícil cuando mi esposo y yo empezábamos a venir a la iglesia, porque ya saben que está lejos, ¿no? Y la gasolina está muy cara. Pero mi esposo en ese entonces trabajaba para una empresa y tenía su sueldo establecido, y muchas veces nos retrasaban los pagos y a veces teníamos el dinero contadito así para la semana, ¿no? Y a veces llegábamos al día sábado, ¿verdad? Y solo teníamos 200 pesos, recuerdo, casi siempre nos quedamos con 200 pesos. Y decíamos, o vamos a la iglesia con esos 200 pesos, o lo utilizamos, ¿no?, para a lo mejor comer el día lunes, porque no sabemos si nos vayan a pagar, ¿verdad? Y decidíamos venir a la iglesia, hermanos. Decidíamos venir a la iglesia con los pesitos contados. La verdad no sabía cómo nos alcanzaba la gasolina para venir y regresarnos. Pero siempre el Señor, a pesar de que nos enseñó a depender de Él, nunca nos dejó solos. Amén. En ese momento estaba cerca de nosotros mi suegra, y nos llevaba, ¿verdad? A veces, mira, Cari, te traje esto, te traje aquello, ¿no? Pero yo recuerdo esos momentos bien difíciles y les puedo asegurar que el Señor no nos dejó ni un solo momento sin comer. Y les puedo decir que aquellos de ustedes que estén pasando por ese momento, que sean nuevos y que digan, estoy pasando un momento difícil y la verdad no vean salida, que podamos entender que el Señor está trabajando con nosotros para que aprendamos a depender de Él. Aleluya. ¿Sí? Dice, nosotros pues no vamos a salir de esa prueba con un ganado enorme, no vamos a salir con camellos, ¿verdad? O vacas, o chivas, ¿no? Pero vamos a salir con una gran bendición. Y la gran bendición es que vamos a salir con la confianza en nuestro Dios. ¿Sí? Aleluya. Vamos con el punto número 3. El punto número 3 lo nombré separación de lo que nos aleja de la promesa de Dios. Y este punto lo vamos a encontrar en Génesis 13:1. Vamos a leer Génesis 13:1, el 2 y el 6, ¿vale? Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Otra vez en polar. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Dice, y el 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué pasa aquí? Que cuando ya salen de Egipto, como les decía, Abraham y Lot ya salen con mucha gente, con mucho ganado, ya era demasiado, ¿no? Entonces, cuando empiezan a andar, ya la tierra ya no era suficiente para los dos, porque sus pastores ya empezaban a tener rencillas con los pastores de Abraham. Entonces, dice, en el avance, ¿verdad?, del cristianismo, cuando ya empezamos a adentrarnos un poco más, empezamos a tener contiendas, a veces con la familia, en la casa. En este caso, Abraham y Lot, pues ya eran dos cabezas. Podemos ver que ya eran dos cabezas muy fuertes en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué pasa a veces cuando hay dos o tres cabezas en la familia? No podemos guiar bien a los hijos, ¿no? Como que nos da, a veces hay varias
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y pues no alzó sus ojos y dijo, eso es lo más bonito, yo me voy para allá, ¿verdad? Entonces, lo que les digo, que Abraham hizo algo muy sabio. A veces cuando ya empezamos a tener ese tipo de contiendas, ya sea porque a lo mejor las personas no creen lo mismo que nosotros, porque a veces no les parece cómo educamos a nuestros hijos, porque ya al estar dentro de la iglesia, la educación debe de ser diferente para los hijos. Entonces, aquí nos da un ejemplo Abraham muy sabio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Separarnos de todo aquello que nos está alejando de los propósitos de Dios. Alejar a nuestra familia de todo lo que nos está alejando de la promesa de Dios. ¿Sí? Muchas veces, a veces como familias jóvenes, como padres jóvenes, nos da miedo a veces salir y decir, sí podré, a lo mejor podré solventar a mi familia, me alcanzará para mantener a mi familia. Y puede ser que a lo mejor en el mundo no te alcance, pero si tú te sales con la confianza en Dios, créeme que todo va a salir muy bien. Sí, aleluya. Y se los digo yo que ya no visto cómo. Dice, ¿pero qué le dice? No quiso pelear con Lot. Y le dice, o sea, que no haya conflicto entre tú y yo, porque somos hermanos, somos familia. Pero a veces, ¿qué hacemos también? Que nos queremos agarrar. Aunque nos andemos desdeñando, a veces porque entre los niñitos, entre todos, se andan luego ahí jalando los pelos, desdeñando, nos queremos agarrar, quedamos ahí, ¿verdad? Dice, entonces más adelante, en el capítulo de Génesis 13:6, dice que después de que Abraham se separa de Lot, Jehová vuelve a retomar su promesa y el camino de Abraham. Después de que Abraham tomó ya la decisión de alejarse. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, vamos al punto número 4. Acompáñenme a Génesis 15:2. Vamos a estar en el Génesis 15:2, en el 4 y en el 6, ¿vale? Dice el título de este capítulo, dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En este versículo es donde le digo que Jehová vuelve a retomar la promesa con Abraham. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ya llevaba Abraham varios tiempo andando de tienda en tienda. Y pues él le creía al Señor, ¿no? Que verdaderamente la promesa que le había dado. Pero llega un momento en que dice, bueno, o sea, ¿quién debe heredar, no? ¿Quién va a heredar toda esa promesa que me está dando el Señor? Si el único que tengo más cercano es mi mayordomo, ¿no? Eliezer. Entonces dice en Génesis 15:6. Bueno, desde el 13 dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
y no había tenido hijos. Y entonces, sutilmente, le sugiere a Abraham que se llegue a su sierva Agar. Yo me imagino que la sierva Agar salió de Egipto, ¿no? Cuando salen de Egipto. Y le dice, pues yo quiero un hijo, y pues, a ver, te presto a mi sierva, ¿no? ¿Y qué crees que hizo Abraham? Obedeció. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento cuando nos ministran o nos hablan, nos han dado alguna promesa, ¿no? Yo creo que todos tenemos promesas aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que a veces empezamos a desesperarnos. ¿Y qué hacemos? Queremos empezar a ayudarle al Señor. Cuando el Señor no necesita que le ayudemos. Entonces, por nuestros propios medios, queremos ayudarle al Señor. ¿Y qué pasa? Que las cosas no funcionan como queremos, ¿no? Porque a veces nosotros decimos que la tela es verde, ¿y qué creen? El Señor dice, no, es blanco. Y nos seguimos aferrando a que es verde y el Señor dice, no, es blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce perfectamente y sabe lo que es bueno para nosotros. Dice, entonces se llega a Agar y concibe a Ismael. A Ismael lo concibe a la edad de los 86 años de Abraham. Ya estaba más viejito. Dice, entonces en Génesis 17:8, ya había pasado varios tiempo, pero nace Ismael. Dice en Génesis 17:8. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué dice aquí? Que le dice Abraham, ¿no? Porque el Señor le seguía prometiendo, le seguía soltando la promesa. Pero que trató ahí Abraham es como diciendo, pues aquí está Ismael, ¿no? Aquí está Ismael, ya puede ser el hijo de la promesa. Pero ¿qué le dice el Señor? No. En Génesis 17:21 le dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz, por este tiempo, el año que viene. Yo me imagino que Abraham también amaba mucho a Ismael. Nunca había tenido hijos, imagínense. Llegó Ismael, yo creo que fue como la luz de sus ojos, ¿no? Y yo creo que también para él fue difícil que el Señor le dijera que no iba a hacer del pacto. Pero aún así, a pesar de que el Señor no le dio la indicación, ¿verdad?, de que tuviera un hijo para la sierva, el Señor aún así bendijo a Ismael. Y le dijo que iba a ser una gran nación también Ismael, y que lo iba a bendecir.
Entonces yo creo que Abraham vive un suceso muy triste al dejarlo ir, ¿verdad? Pero era importante que el Señor lo dejara ir, porque así se seguiría cumpliendo el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Sobre su pueblo Israel, porque desde ahí viene el propósito que Dios tenía para su pueblo Israel. Ahora vamos con el punto número 5. Yo lo nombré: la obediencia es un pacto perpetuo. ¿Por qué un pacto perpetuo? Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor, es una decisión importante, porque no solamente decimos lo obedezco este año y al siguiente, ¿no? O se me antoja obedecerlo 3 años y el cuarto no. Por eso digo que la obediencia debe ser un pacto perpetuo, un compromiso que tenemos que tener con el Señor. Dice: a los 99 años de Abraham ya habían pasado aproximadamente 24 años desde que salió de Harán. Imagínense cuánto tiempo ya había pasado desde que el Señor le prometió que le iba a dar un hijo. Nosotros a veces pasa 1 año y 2 años y empezamos a desesperar, ¿no? Yo me imagino, no sé, estar pues de viejita, ¿no? Y no haber tenido hijos, que el Señor me prometa, híjole. Pero bueno, Abraham fue paciente, y ahí se nota, ¿no?, la paciencia. Casi 25 años desde que había salido de Harán. Entonces, ¿por qué les digo que la obediencia es un pacto perpetuo? Acompáñenme a Génesis 17, del 1 al 2. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. En el caminar, cuando ya somos cristianos y nos vamos comprometiendo más como familia, llega un momento en que ya ha pasado mucho tiempo y el Señor ve nuestra fidelidad. En este caso, pues la fidelidad de Abraham como cabeza. Entonces, el Señor ya ve que estamos más comprometidos, que estamos más enfocados, ¿verdad?, en la meta. Y dice el Señor: ya es momento de hacer un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio. En la actualidad, bueno, en la sociedad hay muchos tipos de contratos. Entre ellos, uno que me llama mucho la atención es el contrato de promesa, en el que 2 personas se prometen ciertos acuerdos a determinado tiempo, ¿no? Ya a determinado tiempo ven si se lleva a cabo o no. Pero los contratos que hacen los humanos no son los mismos que hace Dios, ¿verdad? Son diferentes. Pero bueno, yo lo vi como un poco de similitud. Yo busqué qué significaba la palabra pacto para darme una mejor idea. Encontré en el diccionario Nelson que dice que es un convenio que expresa la relación especial de Jehová con su pueblo. Es un convenio especial, solamente de Jehová con su pueblo. Y luego busqué el significado de la palabra en el hebreo. Y encontré significado como aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer,
le propone el pacto. ¿Cuál era el pacto que hizo Abraham con Jehová? ¿Alguien me quiere decir? La circuncisión. La circuncisión. Yo, se me hace algo como, no sé, algo muy íntimo, algo así, no me gusta tantas cosas. Pero bueno, entonces ya quiere llevar todo a cabo. ¿Y qué hace antes de llevar a cabo el contrato o el convenio? Dice, ya pasaste por un proceso, ahora como padre, como cabeza, tengo que cambiar su naturaleza, ¿no? Antes de que empiece. Y entonces, ¿qué hace? Que cambia la naturaleza del padre y de la madre. Llega un momento especial en el que el Señor, ya llevas un proceso y te dice, tengo que quitarte ciertas cosas todavía que te están impidiendo avanzar. ¿Cómo qué? Como maldiciones generacionales, como pecados, ¿no?, que venimos arrastrando. O a lo mejor algún trauma, algún dolor que lleves cargando. Porque a veces pues, nos vemos así contentos y todo, ¿no? Pero no sabemos lo que en verdad traemos dentro. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tengo que empezar a cambiar, ¿no? Acompáñenme a Génesis 17:5. Amén. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham sin H, sino que será tu nombre Abraham, ya con H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré, bueno, otra vez, y dice, más adelantito, en el 17:15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Bueno, como ya les ha dicho, Abraham sin H, significa padre enaltecido. Y el nombre de Sarai, que es el primer nombre que tuvo, se define como dominante. Si podemos ver al principio, Sara era un dominante con Abraham, ¿no? Le indicaba a veces qué hacer. Entonces, en esta parte también viene la parte de la mujer, porque a veces, como mujeres, a veces nos sentimos a veces vulnerables, ¿no? Y no queremos demostrar nuestra vulnerabilidad. Y lo que hacemos es ser un poquito pejegas a veces con el esposo. O a veces cuando el esposo nos dice, ¿saben qué? Vamos a caminar hacia acá. ¿Qué hacemos? Tenemos muchos peros, ¿no? Muchas trabas a veces le ponemos al esposo. Y depende también el papel de la mujer en apoyar al esposo. Porque muchas veces yo creo que no se ve esa parte de la esposa, ¿no? De la esposa a lo mejor de un servidor. No sé ese papel que tiene en la casa, o de a veces de acompañarlo, ¿no? En cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de Sara, pues lo acompañaba a todos lados, ¿no? No le importó dejar nada. Y es lo mismo que pasa ahora con las mujeres. A veces tenemos que disponer de nuestro tiempo, dejar de hacer cosas que tenemos en casa para seguir al esposo, o nos cuesta trabajo también a veces educar a los hijos dentro de la iglesia, porque luego a veces empiezan a crecer y ya les contaré cómo es tratar con un adolescente. Pero nosotros apenas vamos empezando, ¿no? Pero ya, gracias a Dios, ya llevamos un poquito de camino, ya nos está costando tanto trabajo. Pero sí, a veces vemos el papel que tiene el hombre, ¿no? A lo mejor
de las cabezas. Y entonces cambia la naturaleza de Abraham y le dice: ya no serás más Abraham, sino Abraham, que se es un padre de multitudes. Y a Sarai le dice que ya no será más Sarai, sino que será ahora Sara, una dama, una señora, una mujer noble. ¿Sí? Entonces, antes de que el Señor empiece a tratar con nuestra familia, primero tiene que empezar por los padres. Ahora, acompáñame a Génesis 17:10. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cuál fue la indicación en Génesis 17:11? Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Que tenía que circuncidar a los 8 días de nacido. Ese viene en Génesis 17:12, por si lo quieren anotar. Que tenía que circuncidar a todo aquel nacido en casa, que tenía que circuncidar a todo aquel comprado por tu dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros el hombre como cabeza tiene que empezar a poner un orden en su casa. Y quiere decir que todos los que habitan en tu casa tienen que empezar a servir al Señor. Tienen que empezar a entregarle su vida al Señor. Y eso depende de la cabeza. Entonces, como nos ha dicho el pastor en otras ocasiones, si tenemos por ahí hijos rebeldes que no quieren servir al Señor, porque quieren jalar por su lado, adivinen que las personas que quieren que su casa esté en orden delante del Señor, tienen que enseñarle a sus hijos a obedecer al Señor, ¿sí? A estar en los preceptos del Señor. Aquí a veces entramos en conflicto porque decimos, bueno, que el primer circuncidado fue Ismael, y es cierto. Inmediatamente de que el Señor le dijo a Abraham que se circuncidara, circuncidó a su hijo Ismael. Ya era un jovencito. Pero el primer circuncidado a los 8 días fue Isaac. De la Biblia, Isaac. Acompáñenme a Hechos 7:8. Dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, ¿quién fue el primer circuncidado a los 8 días? Isaac. Ahora, podrán decir, bueno, en ese entonces se circuncidaba, ¿no? Que era el corte del prepucio, ¿no? ¿Cómo ahora nosotros tenemos que llevar a cabo ese mandamiento? Acompáñenme a Colosenses 2:11. Perdón, no, es que mi Biblia es muy chiquita y para encontrar. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2:11. Dice también: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión
dice, la obediencia debe ser transmitida a los hijos con nuestro ejemplo. Vamos a Génesis, que es donde empezamos, capítulo 22, del 1 al 2. Dice, en este versículo fue en el que empezamos, ¿sí te acuerdas, verdad? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo mandó a tierra de Moria y le dijo que lo ofreciera sobre uno de los montes. Moria significa visión. Yo creo que el Señor iba a dar algo muy importante a Abraham, ¿verdad? En esa tierra. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Ya leí dos? Sí, ya lo leí. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham se resistió. No se resistió. Yo creo que en ese primer punto a mí me dicen, bueno, nos dijo que no vamos a hacer carnitas o algo así, pues oye, ¿cómo no? Diría, no, y Abraham no se resistió porque ya llevaba un transcurso de obediencia, ¿verdad? Es que probé porque luego así le digo a mi hijo chiquito que lo vamos a hacer carnitas. Pero es broma. Entonces, Abraham ya llevaba un tiempo bastante largo recorrido obedeciendo al Señor. ¿Y qué le dice? Que se lleva a su hijo al que más ama, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar de verdad mi hijo al que más ama porque los amo a los dos. Pero bueno, yo creo que si nos ponemos a pensar en los hijos, yo creo que esta es una de las partes más difíciles cuando venimos a la iglesia y nuestros hijos quieren empezar a servir. ¿Verdad que es difícil? Porque decimos, están muy pequeños, dejarlos a lo mejor ya más tiempo en la iglesia, ya no van a estar más tiempo con nosotros, porque van a estar sirviendo al Señor, es difícil, ¿no? Y pensar no solamente en eso, sino que el transcurso de una persona que sirve es difícil y complicado, ¿no? Y a veces no queremos que nuestros hijos pasen por eso, los queremos tener aquí. Yo recuerdo que cuando yo era, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo era una mamá muy aprensiva. No sé si todavía lo soy, porque ya no, ¿verdad? Pero era muy aprensiva con mis hijos. No me gustaba que nadie los bañara, que nadie los cargara. Yo creo que hasta llegó un momento, no sé si fue por la etapa esta que pasa después del embarazo, que nacen los bebés, ¿cómo se llama? El posparto. No sé si era eso. Pero bueno, a Pablo le fue muy mal en el posparto. Era yo como envidiosilla con mis hijos, a veces no se los quería ni prestar, ¿no? Más adelante pues, seguía yo siendo aprensiva, hasta que una vez me ministraron. Y fue lo que me dolió mucho, la verdad, no les voy a ser sincero, me dijeron que mis hijos solo eran prestados. Tus hijos solo son prestados, me dijo el Señor. Te los he prestado en algún momento. Ay, perdón, es que... Pero en realidad son míos. Y en algún momento vas a tener que
Pero fue un momento muy fuerte para mí el que el Señor me haya dicho, disfrútalos, ¿no? Disfrútalos mientras los tengas en casa, mientras tú puedas criarlos, mientras tú puedas darles todas esas enseñanzas que tú les vas a dar, ¿no? Y fue algo fuerte para mí, algo fuerte. Te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Dice, entonces, como les digo, no me imagino ese momento tan fuerte para Abraham, ¿no? Dice el versículo 22:3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y se llevó a Isaac. Isaac tampoco dijo nada, simplemente acompañó a su padre, ¿verdad? Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Yo me imagino que él se iba muriendo por dentro, ¿no? Así como que sentir que él tenía, pero no lo podía demostrar a su hijo. Porque si durante un capítulo él le demostró obediencia al Señor, ese momento no podía fallarle. No podía fallarle a su hijo, no podía mostrarle que él estaba siendo obediente al Señor. Dice, entonces habló Isaac. Yo creo que ya le entró la duda a Isaac después de tantos días caminando y le preguntó que dónde estaba el cordero. Se lo preguntó de una manera, ¿cómo podría decirles? Muy dócil, ¿no? Padre, ¿dónde está el cordero? Dice, y entonces, a ver, ya me perdí. Dice, bueno, la palabra prueba, que era lo que iba a pasar a Abraham, porque era realmente una prueba para Abraham. Dice, yo busqué el significado de la palabra prueba y encontré una definición que me gustó mucho del diccionario de la Real Academia. Dice que prueba es acreditado por la experiencia y también es una persona que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones y adversidades. Lo que les decía, que Abraham ya había pasado por un proceso de tribulaciones, adversidades, decisiones, había pasado ya de todo. Pero el que más me gustó fue que dice acreditado por la experiencia. Quiere decir que Abraham ya tenía cierta experiencia. Y dijo el Señor, ya es momento de probarlo. Fíjense que es bien difícil cuando pasamos pruebas en familia, pero cuando a veces le toca a un miembro de la familia, es difícil, pero la ventaja que tiene la familia es de que te echan ánimos, te dicen, vamos para adelante, no te dejan solo. Entonces, sí, a veces te achicopalas, pero la familia te levanta. Y es bien difícil cuando una persona viene solita a la iglesia, porque hay veces jóvenes que vienen solos, o vienen personas solas, sin familia. Y es bien difícil cuando pasas pruebas, porque decimos, a ellos quién les echa ánimos, ¿no? ¿Quién les dice, vamos para adelante? Entonces, esa aquí es la reflexión, hermanos, de que cuando alguien venga solo, porque viene con toda la carga de su familia, de estar orando por su familia, de que sus papás se conviertan, de que algún día el Señor los alcance, queda como reflexión de que aquel que esté solo, acerquémonos de vez en cuando a echarle ánimo para ver cómo está, cómo se está pasando por algo, ¿verdad? O no sabemos si a veces cuando vienen solos se desaniman y a veces quieren salir, se quieren ir. Entonces, si ven por ahí a alguien solito, adóptenlo. Adóptenlo, no lo dejen
y todo, son buenos. Dice, entonces dice, en Génesis 22:7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La palabra juntos significa que iban en unidad. Algo muy importante que debe haber en una familia, unidad. Yo me puse a investigar, ¿verdad? ¿Cuál era porque yo no conozco mucho de animales, ¿verdad? Más del ganado, no conozco. Entonces me puse a investigar cuál era la diferencia entre un cordero y un borreguito, porque no es lo mismo. Entonces me puse a investigar y encontré una página de gobierno donde venía el significado de cada animal, ¿no? Dice que la palabra, yo puse la diferencia en carnero, una oveja y un cordero. Un carnero es el macho de la oveja. No sé si ustedes lo sabían, no lo sabían, ¿no? La oveja es la hembra y el cordero son las crías del carnero y de la oveja, o sea, las cabritas tiernitas, jovencitas. Entonces a mí me impacta esto cuando Isaac le pregunta a su papá que dónde estaba el cordero. O sea, hablaba de alguien, de un corderito tiernito. Dice, entonces en Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Yo me imagino ese momento en el que empezó porque, bueno, yo tenía entendido que en esa época, en esos lugares, en la tierra había mucha piedra por todos lados. Y antes los altares, cuando Jehová les hablaba, a algunos hombres de la Biblia, lo que hacían los hombres es que juntaban las piedras, hacían un montoncito, para saber que ahí había estado Jehová, ¿verdad? Pero lo que más me impacta es que dice que, pues, amarró a Isaac, ¿no? O sea, no me gustaría imaginarme, no sé, ¿no? Si a mí me pasara, yo diría, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué me vas a hacer? pero Isaac no. Isaac, calladito. ¿A qué se debe esto? Que Isaac ya venía viendo la obediencia de su padre y el caminar de su padre. Entonces, Isaac confiaba plenamente en su papá. Sabía que todo lo que hacía su padre era para el Señor. Entonces, en ese momento él se quedó calladito y dice que lo puso en el altar. El altar era la primera señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial, como les decía, que se juntaban las piedritas y decían aquí estuvo el Señor, ¿no? Pero también quise buscar el significado de leña y lo encontré, y la palabra leña viene de Etza, E-T-S-A, que dice que propiamente es sujetar o hacer firme. Quiere decir que Abraham le enseñó algo muy importante a Isaac. ¿Qué fue lo que le enseñó? Primeramente el altar. Cuando viene una prueba, uno tiene que enseñar a sus hijos a acudir a la presencia del Señor. Porque a veces cuando tenemos hijos jóvenes, lo primero que quieren hacer cuando viene una prueba es salir huyendo de la iglesia. Es retirarse de la iglesia y ya no saber nada de Dios. Entonces, lo que
apreciar aquí es que también tenemos que enseñarnos a ser sujetos a nuestro Padre. Esos dos son dos principios básicos cuando un joven a lo mejor pasa por prueba. Nosotros tenemos que enseñarlos. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Pues el joven, el niño, nos va a ver en casa, ¿verdad? Cuando a veces tenemos dificultades. Va a ver que su padre a veces se va a encerrar en su cuarto y se va a poner a orar cuando tiene una situación difícil. Nosotros, al parecer, cuando vemos a nuestros hijos, vemos que no nos están viendo. Pensamos que no nos están viendo, pero ellos nos observan en todo momento. Nosotros a veces creemos que tenemos que cuidarnos a veces de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de la iglesia, pero realmente de quien tendríamos que cuidarnos es de nuestros propios hijos, porque nuestros hijos observan todo. Entonces es bien importante esto que les comento. Algo importante le estaba enseñando Abraham a Isaac en este momento. Dice, la palabra holocausto significa, yo creo que ya lo hemos visto en algunos ya lo vieron en doctrina, algunos significados, y si no, pues los invito a inscribirse, hay unos temas muy interesantes, Dice, la palabra holocausto significa holocausto, ofrecer, quemar y subir. Encontré un significado muy padre, ¿verdad? En el diccionario Bin o Bain, no sé cómo lo pronuncian ustedes. Dice que el eje central del significado de olam, que es la palabra holocausto, es un holocausto entero, que es una entrega total a Dios del corazón y de la vida del ofertante. Era lo que quería que Dios, que Abraham hiciera en este holocausto, que entregara su corazón total y su vida total. Para eso era esa prueba. Dice en Génesis 22:10, a ver si me pueden acompañar. Dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste